Hola amigos y amigas de La Olla Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de este espacio de Huaynatambo, la red de la diversidad y de la alianza de medios que nos acompaña cuando emitimos La Olla Sazón Pública. Este espacio además para debatir, profundizar distintas temáticas, nunca colocar verdades únicas, una cosa que siempre repetimos, sino voces que aportan a nuestros debates, a nuestras conversaciones, a estos caminos y estos recorridos y ojalá contribuyan para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones y también ojalá esas conclusiones nos lleven a actuar en consecuencia con nuestras propias posiciones. Hoy quisiéramos conversar un poco sobre este mundo de la pospandemia, de la emergencia sanitaria, para repensar los horizontes de nuestras vidas, la manera en que establecemos relaciones y vínculos, la manera en que nos pensamos como personas, como seres humanos en este mundo, como una posibilidad también de un ejercicio de nuestra propia autonomía. Para ello, como siempre, aquí en La Olla Sazón Pública tenemos personas con quienes conversar. Y para mí es realmente un grato momento invitar a esta conversación a una persona que a través de las lecturas, ya en mi camino personal, conocí en la década de 1990, en un texto dentro del Diccionario del Desarrollo, que fue una publicación fundamental para poner en cuestionamiento lo que se había naturalizado como procesos de normalidad y lógicas que marcaban las ideas y los horizontes de nuestros países y de nuestras vidas. Y luego leíamos La invención del subdesarrollo, otro de sus textos fundantes. Desde ahí en más, hemos acompañado muchas de sus contribuciones, porque además están ligadas a un trabajo comunitario, a un vínculo con la gente, pero nunca la habíamos tenido aquí en La Olla Sazón Pública, así que es un gusto tenerte aquí en el programa, en Huaynatambo, en la red de la diversidad. Arturo Escobar, de Colombia. Bienvenido otra vez a La Olla Sazón Pública, Arturo. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la invitación y un saludo especial para todas las personas que nos escuchan en La Olla, en el canal. Y bueno, es un gran placer estar aquí con ustedes, compartir este rato de corta conversación. Arturo, hemos tenido acceso a uno de tus últimos textos y ahí citas a una persona también fundamental de estas luchas, de estas reflexiones, de estos caminos, como es Bayo Akomolafe de Nigeria, y hablas como a partir de la noción de cambio climático, Bayo habla de que el cambio climático no es un evento, es un advenimiento, una especie de proceso emergente que hace parte del mundo de hoy. Y desde ahí también te colocas en el debate de lo que está sucediendo en el mundo y que en ese escenario de la pandemia coloca un proceso emergente que necesitamos conversar, reflexionar y accionar sobre eso que está aconteciendo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, Arturo? ¿Cómo leerías lo que está sucediendo en este planeta? Bueno, esta es una pregunta, digamos, grande de contexto, que no es fácil de responder sin duda. Creo que es parte de lo que nos sugiere Bayo Akomolafe, este gran pensador y activista nigeriano, que tiene una red muy interesante que se llama la Red de Emergencia, The Emergence Network. Está en castellano, está en inglés desafortunadamente, pero creo que hay cosas en castellano por ahí circulando ya, de que la problemática que enfrentamos hoy en día como, como planeta, como civilización, como humanos, es tan compleja que no puede ser ubicable ni entendible dentro de un solo marco teórico político de referencia, es decir, que es inabordable realmente con las herramientas que tenemos hasta ahora. Pero también quería comenzar por resaltar dos cosas que tú dijiste en la introducción. La primera es que una de las preguntas que toda la situación contemporánea actual y que la crisis del COVID-19 ha agudizado, que tenemos que enfrentar la pregunta de, como tú lo dijiste, cómo nos pensamos como seres humanos. De que ya no es solamente una cuestión de cómo entendemos el capitalismo, cómo nos oponemos al capitalismo, cómo nos oponemos al desarrollo, a la modernidad. Todo eso sigue siendo muy importante, no quiere decir que no lo es,
pero que la pregunta por el modo de existencia actual, que es un modo de existencia muy dañino, ese modo de existencia que se ha ido insinuando, sobre todo desde Occidente, uno podría decir desde la conquista de América, pero sin duda desde el periodo de globalización de los últimos 40, 50 años, neoliberal, y más aún todavía, tal vez, los últimos 70 años del desarrollo, y hablaré de esto un momentito pronto, de que es una problemática muy destructiva y muy compleja que involucra, en última instancia, una pregunta por el modo de existir en el planeta como humanos y cómo ya nos hemos olvidado de coexistir de buena forma con todos los demás humanos y con los seres no humanos, con todos los seres de la Tierra. La segunda parte que dijiste es esto de que no hay una sola respuesta, no hay una verdad única. Entonces, lo que voy a decir debe ser tomado, pues, en esta perspectiva de que hay muchas propuestas interesantes y que en realidad lo que nos toca hacer es como mantener en tensión, como jugar y escuchar las distintas visiones y propuestas de lo que está pasando hoy en día. Bueno, y entrando en materia con la primera pregunta y muy brevemente, obviamente sí tenemos que entender lo que está pasando con el capitalismo en este momento contemporáneo, actual. Lo entendemos en relación con, como decía yo, la historia del desarrollo de 70 años, de que el desarrollo nos prometía si no la abundancia, por lo menos salir de la pobreza, adquirir un modo de vida decente en términos materiales y sociales, tener sociedades que funcionaran relativamente bien y que nada de eso ha ocurrido, de que los 70 años de desarrollo realmente han coincidido con sociedades cada vez más desiguales y con una devastación cada vez más intensa de la tierra y del medio ambiente. Entonces que tenemos que cuestionarnos esa falacia de que todos los gobiernos del mundo, yo creo que están todavía propagando, es que para que podamos tener bienestar y para que podamos reducir la pobreza y la desigualdad, hay que tener desarrollo, para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento, y para que haya crecimiento tenemos que extraer los recursos naturales, básicamente destruir la naturaleza. De que esta ecuación perversa entre desarrollo y crecimiento, disminución de la pobreza, de la desigualdad y extractivismo, es algo que ya se ha comprobado que no está funciona y es parte del problema. Entonces, ese modo extractivista de hacer las cosas, de conducir las naciones, de conducir las economías, es una gran parte del problema hoy en día y está en la base, en el fundamento de la crisis actual, porque como bien se ha demostrado, la crisis del COVID en buena medida es causada por el desbalance en los ecosistemas, por la intensificación de la actividad humana, la extracción de recursos naturales de materia y energía en los últimos, especialmente en los últimos 70 años. Entonces, me parece que ahí hay una clave muy importante. De nuevo, hay que leer el momento del capitalismo como un modelo destructivo, pero también hay que empezar a leerlo como un modo de existencia que privilegia la ganancia, la competencia, la apropiación, el control, la jerarquía y en última instancia hasta la guerra, y que tenemos que desaprender eso que se nos ha ido metiendo por todos los poros, por todos los lados, desde la escuela, desde todas las instituciones del Estado, con la modernización del desarrollo, eso que nos conlleva, nos obliga a portarnos como individuos cada vez más descomunalizados, de que entonces de esta manera hay que empezar a mirar también esa dimensión, digamos, más, si se quiere, cultural, filosófica, espiritual del modelo de existir hoy en día que nos ha entregado ese capitalismo modernizante, desarrollista y extractivista que ya no nos sirve porque no es bueno para el planeta ni es bueno para la vida. Una última cosa para terminar tal vez es que en América Latina, desde el 92 por lo menos, cuando muchos colectivos indígenas comenzaron a hablar de una crisis civilizatoria, es decir, de que el momento actual es una crisis de un modelo civilizatorio particular,
el modelo capitalista, occidental, heteropatriarcal, racista, etcétera, etcétera, de que es otra que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, en el análisis de la coyuntura actual, de que no es solamente una crisis dentro del capitalismo, es una crisis del modelo de existir, como yo lo denomino, es una crisis civilizatoria, y que apenas estamos empezando a entender de qué se trata esa crisis. Bueno, creo que paro por allí por lo pronto. Retornaremos a algunos temas de estos si tenemos oportunidad. Estás hablando de que hay una crisis compleja, civilizatoria, y que se materializa en nuestros modos de existencia, nos planteas como un elemento central. Y esos modos de existencia que estamos, decías hace un momentito, apenas atisbando a comprender dónde están los elementos fundantes que han configurado esta múltiple crisis a partir de esos modos de existencia, y por tanto nos tocará un camino que recorrer para reencauzar muchos de esos caminos, justamente de esas trayectorias. Tú hablas en esas transiciones, esas posibilidades de colocar en cuestionamiento estos modos de existencia e ir pensando otras rutas, otras trayectorias, al menos de tres elementos que parecen fundamentales. Una recomunalización de la vida social, una relocalización de nuestras actividades, de nuestra vida, de nuestros vínculos, y un fortalecimiento de las autonomías. Cuéntanos, ¿qué es esto para pensar un poco las transiciones y desde qué experiencias, desde qué caminos podemos ir mirando dónde reaprender parte de estos elementos? Bueno, por supuesto. Terminamos la respuesta anterior hablando de la crisis civilizatoria y el concepto que ha ido surgiendo poco a poco, especialmente en América Latina y en el sur global, como se llama ahora, es decir, los países no desarrollados o supuestamente no desarrollados y los grupos marginados dentro de los países ricos o desarrollados, ese es el sur global, es el concepto de transiciones. De que si estamos ante una crisis civilizatoria, tenemos que hacer una transición, tenemos que transicionar realmente a otra forma de existir, que no va a ser un único modelo. De nuevo, volvemos a la misma idea, no puede ser, no tenemos una receta, no tenemos un solo camino para llegar allá. Solo sabemos, como nos dicen los zapatistas, que tenemos que decirle un no contundente a ese modelo de muerte, proyecto de muerte del capitalismo globalizado, patriarcal, racista, etcétera, etcétera. Pero tenemos que afirmar de muchas otras formas, otras formas de existir, otras formas de vivir y de ser y de conocer. Entonces, en ese contexto, se me hace que hay varios ejes que surgen de las mismas conversaciones y acciones y estrategias de los movimientos sociales desde abajo de los colectivos y de los pueblos, que sugieren que uno de los requerimientos principales para comenzar a caminar en ese camino de las transiciones, en una forma abierta, pero en una forma, como dice un amigo, sin prisa pero sin pausa, es que tenemos que volver a reconstituir comunidades y que en América Latina, allá la Afro Latinoamérica, tenemos la oportunidad de hacerlo tal vez más que, sin duda, que en países como Estados Unidos, que han avanzado mucho más en ese proceso de descomunalización. Y la recomunalización comienza con la conciencia de que esa globalización neoliberal, desarrollista, modernizadora, se ha basado mucho en crear individuos, en romper lo colectivo, en romper la comunidad, reconstituirnos como sujetos que nos concebimos como individuos separados de la comunidad, separados de la naturaleza y que operamos en mercados supuestamente autorregulados y que tenemos que tener éxito en términos económicos y materiales y de consumo en esos mercados como individuos. Y nos hemos ido olvidando, nos hemos ido descomunalizando, y con frecuencia digo que las clases medias latinoamericanas son ya las clases más descomunalizadas y más antiecológicas que hay en el continente. Entonces, primer imperativo para mí es tenemos que volver a repensar cómo reconstituimos comunidades. Obviamente los pueblos indígenas están mucho más preparados para embarcarse en ese proceso de regenerar, de sanar, de reparar, de reconstituir el tejido comunitario
junto con todo el planeta, junto con toda la vida. El segundo eje o principio es la relocalización de las actividades, y que va muy bien con el primero, porque para recomunalizar tenemos que empezar a volver a localizar muchas cosas que se han globalizado. El principal es obviamente la alimentación. Cada vez los alimentos nos llegan de más y más lejos. Cada vez no producimos nuestras formas de subsistir y de existir, sino que es producida desde otras partes. Entonces tenemos que volver a recuperar la capacidad, y creo que la crisis del COVID nos ha indicado que buena parte de la subsistencia realmente y de la defensa contra las crisis nos llega todavía de las localidades, de las comunidades, de los lugares específicos, que no son los banqueros, ni los comerciantes, ni los economistas, ni el Estado, los que nos están ayudando en estos momentos de crisis, o a los pobres y a los pueblos, sino precisamente las comunidades que se reconstituyen y removilizan para suplir, para los alimentos, para darnos y volver a aprender a cultivar y a vivir con la tierra. Entonces hay que volver a relocalizar, reapropiarse la capacidad para alimentarnos, para comer, para sanar, para educarnos, para construir nuestras viviendas y no depender todo de expertos y de terceros. Y el tercer componente es, que es, digamos, la dimensión política de la recomunalización y de la relocalización, es la autonomía. Que sin una medida, o un mínimo por lo menos de autonomías locales, lo que hagamos en términos de relocalizar los alimentos, por ejemplo, puede ser fácilmente reabsorbido por nuevas formas de globalización que se vayan apropiando de esas formas de producir alimentos, de producir vivienda, etcétera, etcétera. Y que entonces tenemos que fortalecer las autonomías para así tener alguna seguridad, digamos, de que lo que hagamos en términos de reconstituir comunidades, lazos comunitarios y relocalizar las actividades como la alimentación, van a tener una oportunidad de éxito y de perdurar en el tiempo. Tres propuestas que articulan y que se materializan en esa autonomía política, en esta acción que sea capaz de reconstituir sujetos, ¿no? Sujetos que hacen gestión, por decirlo de alguna manera, de sus bienes comunes, de lo público, de su propia vida, del cuidado de su vida. Pasa porque también tenemos sujetos, personas, configuraciones colectivas que están atravesadas por lógicas de dominación que, si bien emergen de lo que podríamos decir estas lógicas de expansión del capitalismo, de las lógicas de ese desarrollo modernizador que ha privilegiado el crecimiento, etcétera, etcétera, se han incorporado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en nuestras relaciones. Y planteas que es inevitable un camino también de desmontaje, hay que deconstruir y desmontar algunas de esas lógicas de dominación que están impregnadas en nuestras relaciones y en nuestras vidas cotidianas. Ahí tienes unos planteamientos y unas propuestas. ¿Qué es lo que necesitamos desmontar? ¿Cuáles son esos de nuestras vidas hoy en día? Bueno, gracias por la pregunta, Mario. Yo creo que los son, en cierta forma, son lo que viene antes, pero también lo que viene junto a y lo que puede venir después, porque es un proceso continuo. Lo que tenemos que desmontar, como bien lo describes, son esas formas de existir a que nos hemos acostumbrado, que se han ido normalizando en nuestras vidas, y algunas vienen desde muy antiguo, como el patriarcado. Por ejemplo, creo que no es una coincidencia que este modelo globalizado y la crisis lo ha puesto también muy en claro, ha intensificado las formas patriarcales de existir. Entonces, las mujeres hoy en día, con la crisis del COVID, están siendo sujetas a nuevas formas de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer y contra los niños, horribles. Hay un aumento de los feminicidios en países como Colombia, sobre todo entre mujeres racializadas y etnizadas, y hay muchos estudios y denuncias de compañeras feministas negras e indígenas en Colombia en ese sentido.
Entonces estamos asistiendo a una intensificación de ese patriarcado horrible y no es coincidencia que muchos de los países nuestros, la gran mayoría, están ahora liderados por patriarcas horribles, asesinos, y completamente controladores, desde Trump y Bolsonaro hasta Uribe, Duque en Colombia, y los líderes, los hombres que lideran los países como Hungría o las Filipinas, que también son patriarcas destructivos y asesinos realmente, porque en última instancia eso en buena medida es lo que hacen. Entonces tenemos que el primer es despatriarcalizar y en el sentido de que el patriarcado es, digamos, el sistema de control social más antiguo que tenemos. Como bien lo dicen algunas compañeras feministas, la humanidad aprendió a oprimir en el cuerpo de la mujer. Hace 5.000, 6.000 años, el patriarcado es también esa forma de existir que se basa o que privilegia las jerarquías, por lo tanto la negación del otro de la otra, el control, la apropiación de todo lo posible, la dominación de aquellos de las mujeres por los hombres, de los racializados por los llamados europeos o blancos, y la violencia. O sea, que todo eso, y si miramos, donde sea que miremos, encontramos que estamos en sociedades patriarcales. Segundo, estamos en sociedades racistas, profundamente racistas. Lo vemos en mi país, en Colombia, el profundo racismo antinegro, antiindígena, anticampesino también, pero también lo vemos en Perú, en Bolivia, con el racismo antiindígena. En todo el mundo yo creo que estamos en sociedades profundamente racistas que son una vergüenza ya para las sociedades, una vergüenza para la humanidad. Y que por tanto, en Colombia, por ejemplo, acaban de asesinar 5 jóvenes negros en mi ciudad, en la ciudad de Cali, jóvenes de menos de 15, 16 años, y posiblemente simplemente porque eran negros y quieren sacarlos de donde están viviendo, en un vecindario muy pobre, pero quieren sacarlos de allí. Y ya son cosas que son horribles para la sociedad, intolerables, y que por tanto, si queremos realmente un nuevo modo de existir, que sea consistente con esos valores de la interdependencia y la relacionalidad, como dicen bien los afrodescendientes en América Latina hoy en día, incorporando un concepto africano, el concepto del Ubuntu, que dice que yo soy porque tú eres, o que todo existe porque todo lo demás existe, de que entonces si realmente queremos vivir nuestras vidas en base al principio de interdependencia del Ubuntu, tenemos que respetar todas las vidas, y no solo las vidas, obviamente, todas las vidas humanas, que todas las vidas humanas importan, las vidas negras importan, las vidas indígenas importan, las vidas de las mujeres importan, las vidas de los diferentes importan, sino también las vidas de todos los seres vivientes y de todo el mundo natural realmente. Entonces me parece que la despatriarcalización, la desracialización y finalmente la descolonización de las sociedades son procesos muy importantes para avanzar en estos caminos de la transición. Arturo, recogiste un término, un concepto, una noción que tiene que ver con la vida toda, que nos aporta también el mundo africano con Ubuntu, y que tiene que ver, como decías, cómo mi vida aporta a las otras vidas, y no puedo entender mi vida sin esas otras vidas vinculares y relacionales. Y por tanto, estos desmontajes que estás planteando pasan o tienen consecuencias en lo que podríamos llamar también, y que tú hablas de eso, de la liberación de la madre tierra, pensada también como sujeto con quien establecemos vínculos y relaciones. Háblanos un poco de esto. Bueno, perfecto. Para mí, este es casi que el punto, en cierta forma, donde todo converge. Es decir, todos estos ejes y principios de estrategia para las transiciones de que he hablado, están entrelazados, obviamente. No podemos, digamos, decir que vamos a trabajar solamente en uno, porque trabajando en uno tenemos que trabajar en los otros. Estaremos, de hecho, trabajando en los otros. Por ejemplo, recomunalizar es relocalizar,
y despatriarcalizar y desracializar, es decir, todo está entrelacionado, y que en última instancia todo tiene que ver con cómo queremos existir en este planeta Tierra, cómo queremos coexistir con el resto de los humanos y con el resto de los seres vivientes de formas no destructivas como hasta ahora, sino de formas mutuamente enriquecedoras, que se apoyen las unas a las otras. Me gusta traer a colación ahora un concepto muy potente, acuñado por compañeras feministas mapuche, por ejemplo, Moira Millán, la gran lideresa mapuche de la nación argentina, que es el concepto de terricidio. Me parece que es un concepto más potente, más directo, más sentipensante que el concepto de antropoceno, que es un concepto, digamos, académico, que también es importante, de una nueva era geológica que está marcada o determinada por el hecho de que los humanos estamos interviniendo tanto en la Tierra que ya hasta estamos convirtiéndonos en una fuerza geológica y biológica. Y me parece también más potente que el concepto de cambio climático o aún de colapso climático. Cambio climático es un concepto muy neutral, colapso climático es un concepto muy importante que surge de los movimientos, pero de todas formas se refiere más que todo al clima, y el terricidio se refiere a todo lo que tiene que ver con la madre tierra, con la Pachamama, y como argumentan las mujeres indígenas, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que es un movimiento que ha acuñado el concepto de terricidio, en el sur del continente en particular, de que cuando destruimos la tierra, destruimos las condiciones para el buen vivir y la vida digna de los pueblos en territorio, de las comunidades en territorio, de los pueblos originarios y de todos los pueblos y todos los humanos del planeta, en última instancia. Y que por tanto tenemos que llegar al convencimiento de que lo que es bueno para la tierra es bueno para los pueblos, es bueno para las comunidades, y viceversa, lo que es bueno para las comunidades debe ser bueno para la tierra. De que tenemos que trascender esa visión que todavía permea mucho la izquierda latinoamericana, de que hay una competencia entre el medio ambiente y los objetivos sociales y económicos. De nuevo, que podemos sacrificar la madre tierra en aras de los fines sociales, económicos y reducción de la pobreza, etcétera, etcétera. De que tenemos que ir más allá de esto, convencernos de que finalmente, de que todo lo que hagamos en términos sociales y económicos para mejorar la calidad de vida de los grupos sociales, de las comunidades, para disminuir las desigualdades, también tiene que ser que redunde, que se refleje en un beneficio para la madre tierra, o sea, de que ya de nuevo la certeza de que lo que es bueno para la vida y para la tierra es bueno para los pueblos y para las comunidades. Entonces, el mandato ahora es que tenemos que volver a reaprender a existir como seres vivos en el planeta con la madre tierra, porque lo hemos olvidado, que tenemos que reintegrarnos con la madre tierra. En las ciudades, por ejemplo, hemos construido ciudades completamente a espaldas de la naturaleza. Es un desafío inmenso cómo reconstruimos, cómo repensamos, rediseñamos las ciudades, especialmente las ciudades pequeñas y los barrios populares que todavía podrían ser más fácilmente repensables que las grandes moles de cemento en los centros de las ciudades. ¿Cómo lo repensamos con una integración más sistémica con la naturaleza? Bueno, me parece que esa es lo que me... Arturo, para cerrar esta conversación y esta enriquecedora, este enriquecedor diálogo que estamos teniendo contigo, hay una praxis transicional, hay una transición que tenemos que recorrer todavía, hay un camino en el que nos toca reaprender muchos elementos, entre esos este vínculo con la Pachamama, con la Madre Tierra, en su complejidad y en su diversidad en sí misma. Pero a esa praxis de transición tú hablas de un camino de sanación del tejido de la vida. Así que te pediría que nos cierres un poco con esto, este encuentro y esta conversación de hoy. Por supuesto, Mario. Bueno, muy brevemente, y comienzo por mencionar que algo que se me olvidó con la pregunta anterior, de que el concepto de liberación de la madre tierra es el concepto propuesto por
compañeros y compañeras NASA, indígenas NASA del suroccidente colombiano, que tienen todo un marco teórico político y una práctica de liberación de la madre tierra en su práctica que está pasando hoy en día en Colombia, en el suroccidente colombiano, muy reprimida y un movimiento muy dividido, pero muy potente al mismo tiempo, que es una visión particular de lo que es el reintegrarnos y volver a vivir con la madre tierra. Entonces yo pienso que es una noción en parte muy sencilla, la que tú me preguntas, de que si miramos, donde sea que miremos, vemos un ejemplo de destrucción y devastación ambiental, ecológica o de algún aspecto de la madre tierra. Donde quiera que miremos, ya sea hacia los bosques o los páramos o las montañas o los ríos o las ciudades, allí estamos impactando negativamente, destruyendo esa red de interrelaciones, es la vida, esa red de interrelaciones que constituye que somos nosotros también, porque nosotros somos esa red de interrelaciones también, y que son los lugares y las localidades y las regiones que habitamos. Entonces, que nuestras estrategias, nuestras acciones individuales, pero especialmente colectivas y comunalitarias, deben estar encaminadas a sanar esa red de interrelaciones que nos constituyen y que son en última instancia la vida y la posibilidad de vivir que tenemos. Por eso hablamos, y bueno, yo he estado trabajando un tema de un nuevo enfoque de diseño, un diseño con comunidades, de que el diseño podemos definirlo hoy en día, este diseño colectivo, donde todas y todos diseñamos, esto no es una cuestión de expertos solamente, que el diseño es una estrategia o una praxis de sanación del tejido de la vida para reparar, para remendar, para sanar el tejido de la vida, donde quiera que estemos, en cualquier lugar que estemos, en cualquier momento de nuestras vidas, debemos pensar en que podemos estar contribuyendo ya sea a destruir más ese tejido de la vida o a sanarlo y a repararlo. Bueno. Muchísimas gracias, Arturo, por estar con la olla Sazón Pública, con Guaynatambo, con la Red de la Diversidad. Un gusto tenerte aquí, inaugurar un campo de conversaciones que esperemos sea fructífero y que podamos contar contigo en otros momentos para estos diálogos, estas conversaciones, colocar en común maneras de entender la vida, reposicionarnos con ella y nuestros campos de relaciones, como decimos, no verdades únicas, pero sí aportes para estas conversaciones comunitarias, localizadas, que necesitamos más que nunca para el ejercicio de nuestra autonomía. Otra vez, muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros y con nosotras. Bueno, no, a ti, Mario, y a todas las oyentes. Muchísimas gracias.